Antes de que las flotas partieran hacia las estrellas. Antes de que los primarcas fueran hallados. Antes incluso de que la palabra cruzada fuera pronunciada como promesa. Terra sangraba. Durante milenios, el mundo natal de la humanidad fue un erial de polvo radiactivo, ciudades colmena en ruinas y tiranos, que se proclamaban dioses entre las cenizas. Señores de la guerra y tecno-bárbaros dominaron continentes enteros, blandiendo armas de una ciencia olvidada y credos nacidos del miedo. En aquel tiempo oscuro surgió un hombre. No reclamó divinidad. No pidió adoración. Reclamó algo más peligroso. Reclamó la verdad. Uno a uno, los reinos de Terra cayeron ante su avance. Las tiranías fueron aplastadas. Los falsos profetas silenciados. Las iglesias que habían prosperado sobre la ignorancia fueron expuestas a la luz de una nueva era. La unidad fue proclamada. Y sin embargo, incluso cuando el último estandarte de los tecnobárbaros fue derribado, una llama persistía. Una llama antigua, resguardada tras muros de piedra y vitrales teñidos por siglos de devoción. No era un ejército lo que quedaba. No era una amenaza militar. Era una creencia. En lo alto de una colina, la última iglesia de Terra mantenía encendida su vela contra el viento de la historia. Allí, un anciano predicador sostenía que la fe era el refugio del alma humana. Que sin ella, la razón sería fría, vacía, inhumana. Pero el arquitecto de la unidad no compartía esa visión. Él había visto civilizaciones caer por sus supersticiones. Había observado cómo el deseo de lo sobrenatural abría la puerta a horrores que ningún dios benevolente habría permitido. Había caminado entre ruinas que la fe no pudo salvar. Y concluyó que la humanidad solo sobreviviría si aprendía a caminar sin muletas invisibles. Aquella noche, mientras una tormenta descendía sobre Terra, el conquistador dorado ascendió la colina. Lo que estaba a punto de suceder no sería una batalla de acero ni de pólvora. Sería una confrontación más antigua que cualquier guerra. Creer o comprender. Arrodillarse o avanzar. Dos hombres se encontrarían bajo un techo adornado por frescos de siglos pasados. Uno defendiendo el poder invisible de la fe. El otro, proclamando la supremacía de la razón y el destino manifiesto de la humanidad entre las estrellas. No habría testigos multitudinarios. No habría cronistas oficiales. Solo el viento, la lluvia y la historia aguardando su veredicto. Porque antes de conquistar la galaxia, antes de reclamar mundos perdidos, antes de crear guerreros destinados a marchar bajo un águila dorada, debía decidirse algo más profundo. ¿Qué lugar ocuparía lo sagrado en el futuro de la especie humana? Esta es la crónica de aquella noche. La noche en que la voz habló en Terra. Y el mundo dejó de ser el mismo. Capítulo 6. La última iglesia. Hubo un tiempo en que los servicios de medianoche estaban atestados en la iglesia de la piedra relámpago. El miedo a la oscuridad empujaba a los hombres y mujeres hacia sus muros de piedra. La noche había sido durante siglos un tiempo de sangre. Un tiempo de incursiones. De máquinas monstruosas descendiendo con alas de fuego. De gigantes del trueno cuya violencia estremecía la tierra misma. Uría Olazair recordaba haber visto a aquellos gigantes marchar cuando era apenas un niño. 70 años habían pasado desde entonces. Y sin embargo, aún podía verlos con claridad insoportable. Cascos emplumados, espadas de rayos, armaduras bruñidas como un atardecer invernal. Pero más que nada recordaba su poder. Terrible, imparable, magnífico. Naciones enteras habían sido arrasadas por ellos. Gobernantes reducidos a polvo. Ejércitos ahogados en su propia sangre. Las guerras habían sido como nada que el mundo hubiese visto desde las primeras edades. Y de entre todos los déspotas, etnarcas y tiranos, uno emergió victorioso. El arquitecto de la última guerra mundial. El señor de un mundo devastado. La guerra terminó, pero la paz no trajo consuelo a Uría.
Caminaba por la nave vacía de su iglesia portando una palmatoria temblorosa. La llama oscilaba con el viento que se filtraba por las grietas de las piedras antiguas. Los bancos estaban vacíos. El eco de sus pasos era el único testigo de su fe persistente. Hubo un tiempo en que el servicio de medianoche era popular. Ahora era motivo de burla. La humanidad había cambiado. La razón y la ciencia habían sustituido a la plegaria. Uría protegió la llama con su mano nudosa y ascendió los 5 escalones hacia el altar. El frío penetraba en sus huesos como un huésped indeseado. Y aquella noche sentía algo diferente. Una expectación invisible. Como si el mundo contuviera la respiración. Encendió las 6 velas que rodeaban el grueso libro, encuadernado en cuero. La luz creció. Reveló la sencillez del templo. La nave alargada. Los transeptos. La balconada. Y sobre todo, el magnífico techo pintado por Isandulla Verona, hacía más de 1000 años. El fresco mostraba jardines imposibles. Estrellas naciendo. Un caballero dorado luchando contra un dragón de plata. Y en el centro, un ser de luz rodeado de maquinaria áurea. Uría contempló el viejo medidor del tiempo de bronce. Las manecillas doradas permanecían inmóviles. Las ruedas dentadas no giraban. El artesano que lo creó le había dicho que marcaría el día del juicio final. Faltaban 2 minutos para la medianoche. Entonces, las grandes puertas se abrieron de par en par. El viento irrumpió en la iglesia. La tormenta rugía afuera. Una figura encapuchada se recortó en el umbral. Alta. Inmóvil. Envuelta en una capa escarlata. Tras ella, sombras armadas permanecían bajo la lluvia. La figura entró sola y cerró las puertas con cuidado. Sus movimientos eran tranquilos. Controlados. Bienvenido a la iglesia de la Piedra Relámpago. Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. ¿Querréis vos y vuestros amigos uniros a mí? No, ellos no lo harán. El hombre se quitó la capucha. Su rostro era serio, curtido por el exterior, irremarcable, y sin embargo poseedor de una presencia marcial innegable. Es una lástima. Mi servicio de medianoche solía ser bastante popular. ¿Estáis seguro de que no desean entrar? Estoy seguro. Estarán más que contentos si no tienen que hacerlo. ¿Si no tienen que hacer qué? El desconocido sonrió levemente. Es raro encontrar un sacerdote con sentido del humor. La mayoría que he conocido son amargados y de corazón duro. Entonces solo habéis conocido a los del tipo equivocado. ¿Existen los del tipo correcto? Por supuesto. Aunque en estos tiempos es difícil mantener el ánimo. El hombre avanzó por la nave. Pasó la mano por cada banco como si examinara una reliquia. Uría sintió el peligro latente bajo aquella calma. Como un depredador que decide no atacar todavía. Soy Uría, Olatheir, último sacerdote de esta iglesia. ¿Puedo saber vuestro nombre? Mi nombre no es importante, pero podéis llamarme Revelación. Al estrechar su mano, Uría sintió un instante de reconocimiento imposible de aferrar. Un nombre curioso para alguien con tal desdén por los sacerdotes. Sirve a mis propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Quiero hablar con vos. Quiero saber por qué permanecéis aquí cuando el mundo ha abandonado a los dioses en favor de la razón. Revelación alzó la vista hacia el techo. Sus facciones se suavizaron ante el fresco de Isandulla. El gran fresco de Isandulla. Una obra divina. Magnífica. Sí. ¿Divina? No. No la habéis mirado lo suficiente. Abrid vuestro corazón y sentiréis el Espíritu de Dios. Ningún dios ha creado jamás una obra de arte. En otra, era eso, habría sido blasfemia. La blasfemia es un crimen sin víctimas. Uría rió pese a sí mismo. Solo un artista tocado por lo divino podría crear algo así.
Disiento. He visto esculturas colosales esculpidas por pueblos sin dioses. El arte no necesita explicación divina. Es simplemente arte. Esa es vuestra opinión. Cuando atribuís estas obras a un dios, robáis mérito al hombre que las creó. Es una forma de celos. Una visión cínica de la humanidad. Solo de algunas partes de ella. Uría suspiró. Debo prepararme para mi congregación. Nadie va a venir. Solo estamos vos y yo. El reloj inmóvil marcaba la inminente medianoche. ¿Por qué estáis aquí realmente? Esta es la última iglesia en Terra. Pronto desaparecerá. Y quiero recordar cómo era antes de que la historia la borre. Afuera el trueno sacudió la montaña. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Sabía que esta iba a ser una noche muy inusual. La frase quedó suspendida en el aire como una profecía pronunciada demasiado tarde. Uría condujo a Revelación hasta la sacristía. El pequeño recinto estaba iluminado por una única lámpara de aceite, cuyo fulgor dorado arrancaba reflejos rojizos al gran escritorio de caoba tallado, con serpientes entrelazadas. Las figuras reptilianas parecían moverse bajo la luz vacilante. Se sentaron en extremos opuestos del escritorio. La silla crujió bajo el peso de su huésped, un sonido grave que resonó en el silencio contenido de la estancia. Uría abrió uno de los cajones inferiores y extrajo una larga botella de cristal azul cubierta de polvo. La sostuvo unos segundos con ambas manos, como si estuviera manipulando un relicario. Luego sacó 2 vasos de peltre abollados por el tiempo. El vino oscuro cayó espeso en los recipientes. Su aroma llenó la habitación con una dulzura antigua. A vuestra salud. A la vuestra. Revelación sorbió el vino sin prisas. Cerró los ojos un instante, evaluando el sabor. Luego asintió. Es un vino magnífico. Es muy viejo. Tenéis un buen paladar para el vino, Revelación. Mi padre me lo regaló en mi 15º cumpleaños, y dijo que era para que me lo bebiera en mi noche de bodas. ¿Y nunca os habéis casado? Nunca encontré a nadie dispuesto a unirse a mí. En aquellos tiempos era un redomado truán. Un redomado truán que se convirtió en sacerdote. Eso casi suena a historia. ¿Lo es? Uría giró el vaso entre los dedos. La luz rojiza se reflejaba en sus pupilas envejecidas. Pero algunas heridas circulan a mucha profundidad, y no es bueno reabrirlas. Estoy de acuerdo. Uría lo observó por encima del borde del vaso. Ahora que Revelación había dejado la capa escarlata colgada en el respaldo, su figura resultaba más desconcertante. Vestía ropas sencillas, idénticas a las de cualquier ciudadano de Terra. Pero estaban inmaculadas. Demasiado perfectas. En su dedo índice brillaba un anillo de plata con un sello grabado. Uría no alcanzó a distinguir el símbolo, aunque sintió que no era un adorno común. Decidme, Revelación, ¿qué queríais decir con que este lugar pronto habrá desaparecido? Exactamente lo que he dicho. Incluso perdido aquí arriba. Sin duda habréis oído hablar del emperador y de su cruzada para aplastar todas las formas de religión y creencias en lo sobrenatural. Pronto sus fuerzas vendrán hasta aquí y derribarán este lugar. Afuera el viento golpeó las vidrieras como si confirmara sus palabras. Lo sé. Sus hombros descendieron levemente. Pero eso no representa ninguna diferencia para mí. Creo en lo que creo, y por mucho que se empeñe un déspota guerrero, estas creencias no se verán alteradas. Este es un punto de vista muy obstinado. Es fe. Fe. Revelación pronunció la palabra como si probara un fruto amargo. Una creencia voluntaria en lo increíble sin pruebas. Lo que hace la fe tan poderosa es que no requiere pruebas. La creencia es suficiente. Revelación rió suavemente. No con crueldad abierta.
sino con incredulidad sincera. Ahora veo por qué el emperador quiere librarse de todas ellas. Vos decís que la fe es poderosa. Yo digo que es peligrosa. Pensad en lo que ha hecho la gente movida por la fe en el pasado. Todas las atrocidades cometidas a lo largo de siglos en aras de la fe. La política ha matado a miles. Sí. Pero la religión ha matado a millones. Uría terminó su vino de un solo trago. El metal frío del vaso golpeó la mesa con firmeza. ¿Habéis venido simplemente a provocarme? Ya no soy un hombre violento, pero no me tomo a bien que se me insulte en mi propia casa. Si esto es por lo único que habéis venido, os ruego que os marchéis inmediatamente. Revelación dejó el vaso con cuidado y entrelazó los dedos sobre la mesa. Tenéis razón. He sido descortés. Y me disculpo por ello. He venido aquí a aprender de este lugar, no a enemistarme con su guardián. Uría sostuvo su mirada durante varios segundos. Buscó burla. Desprecio. Mentira. No encontró nada evidente. Acepto vuestras disculpas. ¿Deseáis ver la iglesia? Lo deseo. Regresaron a la nave y el viento hacía vibrar los vitrales, proyectando destellos rojizos y azules sobre las columnas. Uría notó sombras moviéndose tras las ventanas. Hombres esperando. Armados. ¿Quién era realmente Revelación? ¿Un señor de la guerra del emperador? ¿Un emisario? ¿El verdugo de la última fe de Terra? Se dirigieron al santuario. Uría descorrió el tapiz esmeralda. La cámara abovedada quedó expuesta. En su centro, la piedra relámpago emergía de la tierra como una lanza clavada en el corazón del mundo. La piedra relámpago. Descendieron al pozo circular. Uría apoyó la palma sobre la superficie tibia y húmeda del megalito. Cerró los ojos un instante. Así pues, ¿se trata de una piedra sagrada? Así es. ¿Por qué? Uría narró la historia del santo sordo y ciego. La historia de la piedra relámpago comenzaba en un tiempo remoto, cuando los tecnobárbaros de los confines del mundo aún caminaban bajo cielos turbulentos y montañas negras de tormenta. Se decía que en medio de sus territorios, oculto entre riscos y grietas, existía un fragmento de roca que contenía la esencia misma del relámpago, un poder que podía atravesar la noche con la furia del cielo. Los ancianos del clan hablaban de ella como si fuera un dios menor, una chispa viva capaz de otorgar fuerza y visión a quien supiera escuchar su rugido. El joven llamado Kael, aprendiz de los sabios del clan, escuchaba estas historias con asombro y temor. Su corazón deseaba probar la piedra, pero su mente conocía los peligros. Cada rayo que caía sobre las montañas era como un recordatorio de la violencia contenida en aquel fragmento de roca, y cada trueno que resonaba sobre los valles hablaba de la justicia brutal que la naturaleza ejercía sobre los imprudentes. Si la piedra relámpago realmente puede dar poder, debo acercarme a ella. Y así, armado solo con su ingenio y la bendición de los ancianos, Kael se internó en la noche, siguiendo la senda de los relámpagos. La tormenta era un enemigo vivo. Cada nube oscura parecía observarlo, y los vientos parecían susurrarle advertencias que solo su espíritu podía comprender. Cuando llegó al lugar donde la piedra descansaba, vio que no era simplemente un fragmento de roca, sino un núcleo vibrante de luz y electricidad contenida, como un pequeño sol atrapado en la piedra. Su superficie brillaba con tonos azulados y dorados, y al tocarla, Kael sintió como un poder antiguo recorría su cuerpo. No era solo fuerza física, era conocimiento, visión, un entendimiento del mundo que estaba más allá de los sentidos. Esto no es un arma, es un espejo del cielo. Pero la piedra no daba regalos sin precio. Cada instante que Kael permanecía en contacto con ella, su propia energía vital se entrelazaba con la chispa, y comprendió que debía decidir entre llevar ese poder al clan o preservarse a sí mismo. La tormenta rugía con furia a su alrededor, como si el cielo mismo esperara su elección. Con un último aliento de coraje,
Kay levantó la piedra relámpago, y entendiendo su propósito, la colocó en el altar de los ancianos del clan, donde se decía que debía residir. El poder se liberó en un destello que iluminó toda la región, haciendo que incluso los tecnobárbaros más viejos se arrodillaran ante la visión de la luz que descendía desde el cielo, comprendiendo que aquel fragmento no era para la destrucción, sino para guiar y proteger a su gente. La piedra relámpago, desde aquel día, se convirtió en un símbolo de la sabiduría y la fuerza del clan, una prueba de que incluso entre la furia de los cielos y la violencia de los hombres, la prudencia y la valentía podían alcanzar la grandeza. Kale regresó entre su gente como un héroe, portador del conocimiento y del respeto que solo quien se enfrenta a la tormenta puede obtener, y la historia de la piedra fue contada por generaciones, no como un objeto de poder, sino como una lección de equilibrio y humildad. Revelación escuchó sin interrumpir. Luego apoyó su mano en la piedra y cerró los ojos. Una hematita procedente de una formación de ferrita. Probablemente quedó expuesta por un desprendimiento. Eso explicaría lo del rayo. He oído hablar de descargas eléctricas que alteran el cerebro humano. A veces restauran funciones perdidas. A veces provocan visiones. Abrió los ojos. El cerebro humano es extraordinario. Recrea rostros y voces a partir de información mínima. En circunstancias extremas, crea dioses. ¿Decís que el santo se lo imaginó todo? No deliberadamente, pero sí interpretó lo desconocido como divino. Es más probable que la intervención de un ser sobrenatural. No estoy de acuerdo. No. Sois un hombre inteligente. Admitid al menos la posibilidad. Porque yo también he tenido una visión de mi Dios y he oído su voz. Nada se puede comparar con conocer por experiencia personal la existencia de lo divino. La tensión cambió. Ya no era un debate académico. Era algo más profundo, más personal. Ah, una experiencia personal. Convincente para vos. Imposible de probar para nadie más. ¿Dónde ocurrió? En un campo de batalla en la tierra de los francos, hace muchos años. Debíais de ser joven. Lo era, un joven irresponsable. Y sin embargo, fuiste digno de la atención divina. Uría ascendió del pozo y regresó al altar. Tomó el libro sagrado y se sentó frente a él. Su respiración era más pesada ahora. Venís con ánimo hostil. Decís que queréis aprender. Enfrentémonos solo con palabras. Ataquemos y defendamos nuestras certezas. Luchemos toda la noche si lo deseáis. Pero al amanecer os marcharéis y no regresaréis jamás. Esa es mi intención. Dispongo de toda la noche. Señaló el libro en manos de Uría. Si soy hostil, es porque me enfurece ver la ceguera voluntaria de quienes viven esclavizados por ideas fantasiosas como las que contiene ese libro. Es la palabra sagrada de mi Dios. Le habla a quien lo lee. Si alguien dijera que su abuelo muerto le habla, lo internarían. Pero si dice que es la voz de Dios, lo veneran. El número otorga seguridad a la locura compartida. Muestra respeto. ¿Por qué vuestra fe merece trato especial? Si es sólida, resistirá el escrutinio. El silencio se extendió entre ambos como una espada desenvainada. Yo he visto a Dios. Vi su rostro y oí sus palabras en mi alma. Puedes creer que fue real, pero el hecho de que lo creas no lo convierte en verdad. Los dedos de Uría se hundieron en la cubierta de cuero. Fue en la matanza de Gaduaré. Revelación no parpadeó. Estabas en Gaduaré. Sí, allí estaba. ¿Querrías contarme lo que ocurrió? Te lo contaré, pero antes necesito beber algo más. Regresaron a la sacristía. El sacerdote extrajo una botella antigua, rescatada de las ruinas de su hogar. El cristal tallado capturó la luz.
El aroma llenó la estancia con recuerdos de campos verdes y bosques que ya no existían. El agua de la vida. El líquido giró. Las lágrimas descendieron lentas por el cristal. El pasado despertó. Por fin, algo espirituoso, en lo que puedo creer. Paciencia. Huele primero. Deja que el recuerdo te encuentre. Bebieron. Y con el calor del licor, la memoria abrió sus compuertas. Querías saber qué pasó en Gaduaré. Solo si estás preparado para contarlo. ¿Dispuesto? Sí. ¿Preparado? Lo veremos. Y comenzó. Yo era un necio. Un joven arrogante que odiaba todo lo que oliera a autoridad. Viajé por tierra buscando un rincón que no hubiese jurado lealtad al emperador. No lo encontré. Donde miraba, veía el águila. Donde escuchaba, oía agradecimiento. Yo solo veía cadenas. Sin la unidad, la humanidad habría perecido. Quizá merecíamos perecer. Así hablaba el joven Uría, inflamado por orgullo. Así pensaba cuando oyó el nombre de Abulek Dagros y la rebelión en Abelroy. Llegué cuando la ciudad ardía de fervor. Guirnaldas en las ventanas. Música en las calles. 40.000 almas convencidas de que eran la chispa de la libertad. Yo creí estar presenciando historia gloriosa. Partieron hacia Gaduaré entre vítores y besos. 50.000 hombres y mujeres. Un océano de esperanza. Tomamos las colinas. Teníamos el terreno elevado. A la izquierda, las ruinas del bastión. A la derecha, un pantano que creíamos infranqueable. Éramos 50.000. Ellos, apenas una fracción. Entonces los vio. No se movieron cuando cargamos. Permanecieron inmóviles. Gigantes con armadura. Esperaron. Y cuando la distancia fue la justa, alzaron sus armas. El primer disparo fue como el estallido de una tormenta. Las primeras filas desaparecieron. No cayeron. Desaparecieron. Los proyectiles arrancaban miembros. Reventaban torsos. No había duelos. No había gloria. La carga se desintegró en segundos. Sentí un impacto en la nuca. Caí sobre un hombre abierto en dos. Cuando miré al frente, volvieron a disparar. Y entonces llegaron los gritos. Los guerreros del trueno avanzaron. Espadas dentadas. Cuchillas motorizadas rugiendo como bestias. Ese sonido jamás lo olvidaré. Ya estábamos derrotados antes de que desenfundaran. Abulek murió hecho pedazos. Vi en todos los rostros el mismo terror que sentía yo. Algunos suplicaron. Arrojaron las armas. No sirvió de nada. Fue una matanza mecanizada. En menos de una hora, 50.000 rebeldes fueron aniquilados. Corrí. Me meé encima y corrí. Corrí entre entrañas y barro. Corrí hasta caer. Me oculté entre cadáveres hasta que cayó la noche. El campo estaba cubierto de humo y lamentos. Los gigantes caminaban entre los cuerpos, rematando a los heridos que aún respiraban. No con crueldad, con eficiencia, como un granjero que sacrifica animales enfermos. Fue entonces cuando comprendí que no luchábamos contra un tirano caprichoso. Luchábamos contra algo inevitable. Contra la unidad. Contra la voluntad de un hombre que había decidido que la humanidad no volvería a fragmentarse jamás. Las piras ardían. Cantos de victoria resonaban. Y en aquel lugar de muerte, el joven rebelde comprendió la futilidad de su vida. Lloré. Lloré por mí. Por mi familia. Por lo inútil que había sido. Y entonces no estaba solo. ¿Quién estaba contigo? El poder de lo divino. Alzó la vista y vio un rostro dorado. Perfecto. Rodeado de luz.
Era belleza y terror. El dolor desapareció. Me sostuvo. Y habló. ¿Qué dijo? ¿Por qué sigues negándote a creer en mí? Acéptame y descubrirás que soy la única verdad y el único camino. Uría no respondió. No pudo. Me sumió en un sueño. Cuando desperté, mis heridas habían sanado. Mostró la cicatriz. Un fragmento de metralla había rozado la médula. Debería haber muerto. Estabas moribundo. El cerebro puede fabricar visiones. No necesito otra explicación. Yo vi su rostro. Revelación inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella respuesta confirmara una hipótesis largamente meditada. Muchos murieron ese día convencidos de que luchaban por la libertad. Otros murieron convencidos de que luchaban por la supervivencia de la especie. ¿Quién tenía razón? Tal vez ninguno. Tal vez ambos. El anciano sonrió con amargura. Regresé a casa cambiado. Dejé la espada. Dejé la bebida durante un tiempo. Me refugié en la fe, porque necesitaba un marco donde encajar lo que había visto. Regresó a su hogar. Lo encontró en ruinas. Su familia asesinada por incursores del norte. Los escandianos fueron exterminados hace 30 años. Ya no me regocijo con la muerte. La justicia pertenece a Dios. Y entonces vio la iglesia de la Piedra Relámpago. Debería haber muerto en Gaduaré. Fui salvado para servir. ¿Servir a qué? A Dios. Revelación pidió a Uraya que le permitiera contar una historia de hacía muchos miles de años, mientras ambos avanzaban por el transepto norte de la iglesia y ascendían por la escalera en espiral hacia la galería superior. Es la historia de cómo un rebaño de ganado criado genéticamente causó la muerte de más de 900 personas. ¿Las aplastaron en una estampida? No, era un puñado de criaturas medio muertas de hambre que escaparon de sus corrales en el exterior de Exócer, antaño gran ciudad de los cónclaves nordafricano. Ya en la balconada fría y polvorienta, iluminada por velas que Uría no recordaba haber encendido, Revelación continuó relatando cómo aquellos animales irrumpieron en un edificio sagrado perteneciente a un culto llamado los Coceritas. Los Coceritas consideraban la carne criada genéticamente una afrenta a su dios y acusaron a una secta rival, los Upashtar, de sacrilegio. Los Coceritas se enfurecieron y golpearon a cuantos Upashtar encontraron. Los Upashtar respondieron con igual furia. Los disturbios se propagaron por toda la ciudad y dejaron casi 1 millar de muertos. ¿Y hay alguna moraleja en esa historia? Por supuesto. Es la historia universal del comportamiento religioso que se ha repetido una y otra vez desde el inicio de la humanidad. Uría objetó que un ejemplo aislado no podía probar que la fe fuera dañina, y defendió que las creencias en lo divino sostienen el orden moral y dan fuerza a las personas para vivir. Sin una guía superior, el mundo se sumiría en la anarquía. Millones pensaron así durante milenios, pero la experiencia humana demuestra lo contrario. Allí donde la religión ha sido fuerte, ha provocado crueldad. Las creencias intensas generan hostilidad intensa. Solo cuando la fe pierde fuerza puede la sociedad volverse verdaderamente humana. Urías replicó que sus libros sagrados enseñaban a vivir una buena vida y contenían lecciones necesarias para la humanidad. He leído tu libro sagrado. Gran parte habla de sangre y venganza. ¿Lo sigues literalmente? ¿O eliges qué partes son simbólicas y cuáles deben tomarse al pie de la letra? Esa elección es humana, no divina. En el pasado, muchos lo tomaron todo literalmente y causaron miserias incontables. Entonces, Revelación amplió su argumento con ejemplos históricos. Hace miles de años, una teocracia que veneraba a un dios serpiente con plumas ahogaba vírgenes y arrancaba corazones para satisfacerlo. Enterraban doncellas en los cimientos de sus templos para apaciguar a una criatura inexistente. Uría, horrorizado, rechazó la comparación.
No puedes comparar mi religión con ese paganismo bárbaro. En nombre de vuestro Dios, un hombre santo proclamó una guerra bajo el grito de Diadeus Pulquiu. Antes de marchar contra enemigos lejanos, sus seguidores asesinaron a quienes se oponían en su propia tierra. Miles murieron. Luego arrasaron ciudades enteras para purificarlas, jactándose de cabalgar con sangre hasta las rodillas por el juicio de su Dios. Uríah intentó restar peso a aquellos hechos alegando que eran historia antigua. Un siglo después, otro líder religioso ordenó matar a todos los habitantes de una ciudad sitiada diciendo: «Matadlos a todos, Dios distinguirá a los suyos». 20.000 personas fueron degolladas. De esa persecución nació la Inquisición, que torturó y quemó a miles en nombre de la pureza doctrinal. La histeria se extendió durante siglos y dejó centenares de miles de muertos. Uríah, luchando por mantener la compostura, sostuvo que aquellos eran los ejemplos más extremos y que la humanidad había cambiado. ¿De verdad lo crees? Piensa en el cardenal Tang, que en tiempos recientes instauró pogromos y campos de la muerte en el bloque indonésico. Millones murieron bajo su visión religiosa. Quemó científicos y filósofos para devolver el mundo a una era pretecnológica. Eso ocurrió hace menos de 30 años. El visitante dejó la copa a un lado. Esta es la última iglesia de Terra. He venido a ofrecerte la oportunidad de abrazar el nuevo orden. No existe ningún... Uríah apuró su copa. Sí, lo sé. Uríah descendió los últimos peldaños con el eco de aquellas historias de sangre, aún retumbando en sus oídos. El viento que se filtraba por las junturas de la puerta principal agitaba el polvo del suelo y hacía vibrar las viejas vidrieras como si la propia iglesia temblara ante el juicio que estaba teniendo lugar en su interior. Tomas los peores actos de la humanidad y los colocas como si fueran el corazón de toda fe. ¿Eso no es justicia, revelación? El anciano se volvió con brusquedad, apoyándose en la balaustrada para no perder el equilibrio. Sus manos temblaban, pero no por debilidad física. Los hombres han matado por ambición, por codicia, por miedo, sin necesidad de dioses que los inciten. ¿Vas a culpar también a la razón de cada atrocidad cometida en su nombre? La razón no exige sacrificios humanos, ni promete recompensas eternas a cambio de obediencia ciega. No, pero puede ser tan despiadada como cualquier dogma cuando se convierte en absoluta. Bajaron juntos a la nave central. El amplio espacio estaba sumido en penumbra. Las estatuas de santos parecían observar la discusión con ojos de piedra, testigos mudos de milenios de plegarias y confesiones. Dices que la religión divide, pero también une. Mira esas imágenes. Hombres y mujeres de distintas épocas, distintos pueblos, distintos continentes, encontraron consuelo bajo el mismo techo. ¿Eso no es división? Es uniformidad impuesta por el miedo a lo desconocido. No, es esperanza compartida. El viento arreció, haciendo que las puertas exteriores golpearan con un estruendo hueco. Por un instante, el sonido recordó a Uríah el trueno de los cañones en Gaduaré. Te aferras a la esperanza porque temes el vacío. Me aferro a ella porque la he visto salvar almas. ¿Salvarlas de qué? De la desesperación, de la culpa, del sinsentido. Revelación avanzó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando con una cadencia casi medida. El universo no garantiza sentido, Uríah. No promete justicia. No ofrece recompensa tras la muerte. Es indiferente. Eso es precisamente lo que no puedo aceptar. Si todo es indiferente, entonces la vida humana no vale nada. Y yo he visto demasiado sufrimiento como para creer que no significa nada. El valor no proviene de un Dios. Proviene de nosotros. ¿Y quién nos otorgó esa capacidad? La evolución, la necesidad, la supervivencia. Palabras, solo palabras.
Uría caminó hasta el altar desnudo. Colocó ambas manos sobre la piedra fría, inclinando la cabeza como si estuviera ante una congregación invisible. He sostenido la mano de madres que perdían a sus hijos. He escuchado la última respiración de hombres consumidos por la enfermedad. Cuando pronunciaban el nombre de su Dios, no era ignorancia lo que veía en sus ojos. Era paz. Paz construida sobre una ilusión. Y si esa ilusión es necesaria. Una mentira útil sigue siendo una mentira. El anciano se volvió lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Y qué propones tú? ¿Un mundo sin consuelo? ¿Sin trascendencia? ¿Sin algo más allá del polvo? Propongo un mundo en el que la humanidad deje de arrodillarse ante fantasmas creados por su propio miedo. ¿Y se arrodilla ante qué? ¿Ante un hombre? Por primera vez, el silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Ante la verdad. La verdad puede ser tan cruel como cualquier dios vengativo. Pero al menos no exige adoración. No lo hace. Exige sumisión. Un estrépito metálico resonó desde el exterior. Uría sintió que el momento se estrechaba como una cuerda tensa a punto de romperse. Dices que la religión es un cáncer, pero también fue la cuna de arte, de música, de arquitectura, de compasión organizada, hospitales, refugios, comunidades. ¿Vas a negar todo eso? No niego que el ser humano sea capaz de grandeza. Niego que necesite atribuirla a un ser sobrenatural. Tal vez no la necesite, pero la busca, desde que el primer hombre miró al cielo y vio las estrellas. Y ahora sabemos qué son esas estrellas. Sabemos lo que son, pero no por qué estamos aquí para mirarlas. Relación se detuvo frente al altar, su figura recortada contra la penumbra. No hay un propósito impuesto desde arriba. El propósito lo forjamos nosotros. Eso suena admirable, pero he visto lo que el hombre forja cuando cree que no hay juicio más allá de sí mismo. Y yo he visto lo que forja cuando cree que actúa en nombre de un dios. Sus miradas se cruzaron, y durante un instante pareció que dos eras enteras chocaban en aquel espacio vacío. Si eliminas a Dios, no eliminas la violencia, solo eliminas la esperanza de redención. La redención se gana con actos, no con plegarias. Las plegarias inspiran actos. También los justifican. El viento volvió a sacudir la iglesia. Afuera, el murmullo de voces se hizo más claro, más cercano. Sabes que no me convencerás. Y tú sabes que el mundo ya ha cambiado. Tal vez. Pero mientras esta iglesia permanezca en pie, habrá un lugar donde el hombre pueda alzar la mirada y creer que no está solo. ¿Y si te dijera que nunca lo ha estado? Uría frunció el ceño, desconcertado por el matiz en aquella afirmación. ¿Qué quieres decir? Que la humanidad siempre ha tenido un guía. No uno divino, sino uno real. El anciano sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del viento. Hablas con una convicción extraña para alguien que niega lo trascendente. No niego la grandeza, Uría. Niego que sea sobrenatural. El sonido de pasos firmes se aproximó desde el exterior. Metal contra piedra. Ritmo disciplinado. Entonces dime, revelación, si no hay dioses, si no hay cielo, si no hay juicio final, ¿qué nos espera? Un futuro forjado por nuestras propias manos. Sin superstición. Sin cadenas invisibles. ¿Y si ese futuro exige destruir todo lo que vino antes? Entonces será el precio del progreso. Uría cerró los ojos un instante, como si estuviera despidiéndose de algo más que de un edificio de piedra. He servido a mi Dios toda mi vida. He encontrado propósito en esa fe. Si estoy equivocado, que sea Él quien me juzgue. No habrá juicio divino. Entonces que sea mi conciencia.
El murmullo exterior cesó de pronto, sustituido por un silencio expectante. La tormenta parecía contener la respiración. Sea cual sea tu verdad, revelación, no conseguirás que renuncie a lo que vi aquella noche en Gaduaré. Aquel rostro, aquella voz. La mente humana es capaz de maravillas cuando se enfrenta a la muerte. No fue imaginación, Fue necesidad. fue de Dios. Las puertas de la iglesia crujieron al abrirse. Una ráfaga de aire helado recorrió la nave, apagando las pocas velas que aún resistían. Uría cruzó el umbral con paso firme, aunque cada articulación protestaba por el esfuerzo. El viento nocturno se arremolinó tras él, y recorrió la nave central como un espectro helado. 4 de las 6 velas que había encendido ardían ya convertidas en hilos de humo. Una quinta vaciló, luchó un instante contra la corriente, y se extinguió con un leve siseo. Solo una permanecía viva, ardiendo junto al reloj del día final, cuya esfera de ébano parecía observarlo con muda severidad. Uría avanzó hacia el altar mientras escuchaba los pasos de revelación, penetrando en la iglesia tras él. Cada pisada resonaba en la bóveda como un martillo sellando un destino. Llegó ante la piedra sagrada, y con visible esfuerzo se arrodilló. Sus huesos crujieron. Su respiración se volvió un hilo tembloroso. Inclinó la cabeza, y entrelazó las manos. El Señor de la humanidad es la luz y el camino, y todas sus acciones son por el beneficio de la humanidad, que es su pueblo. Así se enseña en las sagradas palabras de nuestro orden, y por encima de todas las cosas, Dios protegerá a los justos y dará descanso a los fieles en la hora oscura. Nadie te escucha. Ya no me importa lo que puedas decirme. Has venido aquí para hacer lo que consideras necesario, y no pienso reforzar tu ego, ni tu autocomplacencia jugando contigo por más tiempo. Si has de destruir este lugar, hazlo. Si has de destruirme, hazlo. Pero no negociaré mi fe contigo. Se acabaron los juegos. Una luz dorada comenzó a crecer detrás de Uría. No era el fulgor vacilante de una llama, ni el destello frío del relámpago. Era una claridad profunda, constante, como el amanecer de un sol imposible dentro de un templo de piedra. La sombra del anciano se proyectó gigantesca sobre el altar grabado. Las nacaradas manecillas del reloj resplandecieron. La iglesia, antes lúgubre y colmada de sombras, se convirtió en un santuario de luz. Uría se puso en pie con torpeza y se volvió. Revelación ya no estaba. En su lugar se alzaba una figura colosal, revestida de armadura dorada trabajada con una maestría que trascendía el arte humano. Rayos y águilas imperiales recorrían cada placa. Una larga melena oscura enmarcaba un rostro de dolorosa perfección, el mismo rostro que Uría había visto en los campos de batalla de Gaduaré, entre humo y cadáveres. ¿Vos? El anciano trastabilló hacia atrás y cayó, sin sentir apenas el impacto contra la piedra. Lágrimas ardientes surcaron su rostro. Vos sois el emperador. Lo soy. Y ha llegado la hora de irse, Uría. La voz no era solo sonido. Era presencia. Era voluntad. Vibraba en el aire y en los huesos. ¿Irme? ¿A dónde? Para mí no hay lugar en un mundo sin Dios. Sí lo hay. Abraza la nueva era. Forma parte de algo que superará todo lo que tu especie ha soñado. Un imperio donde la humanidad no se arrodille ante sombras nacidas del miedo. Sombras. He visto fe transformar odio en compasión. He visto perdón donde solo había rabia. ¿Eso es sombra? Es dependencia. La humanidad debe caminar sin muletas espirituales. Debe mirarse a sí misma y aceptar que es dueña de su destino. El emperador extendió la mano y ayudó a Uría a levantarse. Una fuerza cálida fluyó por el cuerpo del anciano. Décadas de dolor se evaporaron como niebla ante el sol. ¿Por qué mostrarme esto? ¿Por qué revelar vuestra verdad ahora? Porque tú fuiste testigo.
Porque tu fe nació al contemplar mi obra en Gaduaré, y porque no deseo que mueras en la ignorancia. Uría alzó la vista hacia el fresco de Isandulla Verona. Bajo aquella luz, los colores estallaban con vida. Azules profundos y rojos intensos vibraban con energía renovada. La obra de Verona no estaba hecha para la oscuridad. Solo la luz revela su plenitud. Así es la humanidad. Cuando desaparezcan las sombras de la superstición, su verdadero potencial brillará. Echaré de menos este lugar. Construiré un imperio cuya magnificencia hará que esta iglesia parezca una choza olvidada. Una galaxia unida con Terra en su corazón. ¿Una galaxia conquistada? Reclamada. La unidad en Terra es solo el principio. He visto el camino estrecho entre la supervivencia y la extinción. Y lo recorreré, aunque deba quemar todo lo que impida a la humanidad avanzar. Hablas como los cruzados que condenas. La diferencia es que yo sé que tengo razón. La luz dorada se reflejó en las lágrimas de Uría. ¿Y cuando vuestra galaxia esté unida? ¿Cuando todos os miren como Salvador? ¿No teméis que os llamen Dios? Por un instante, la mirada del emperador se volvió insondable. No permitiré que la humanidad vuelva a caer en ese error. No podéis controlar lo que los hombres creen. El viento irrumpió con violencia cuando las puertas se abrieron. La lluvia azotó el interior. Fuera, cientos de guerreros formaban en silencio bajo la tormenta, gigantes con armaduras bruñidas y plumas escarlata empapadas. Uría los reconoció. Recordó el trueno de sus armas en Gaduaré. Estos no son más que el preludio. Estoy forjando guerreros mejores, hijos de mi genio, generales que guiarán la gran cruzada entre las estrellas. Entonces, destruiréis en nombre de la razón lo que otros destruyeron en nombre de la fe. Destruiré lo que impida a la humanidad sobrevivir. Las lanzas de fuego escupieron llamas. Granadas atravesaron las vidrieras. El techo comenzó a arder. ¿Cómo podéis hacer esto? Es un repositorio de conocimiento. Algunas cosas deben ser olvidadas. Negarle algo a la humanidad solo hará que lo desee más. Asumo ese riesgo. Uría contempló las llamas devorar el fresco, las estatuas, los bancos donde tantos habían encontrado consuelo. Espero que tengáis razón, pero temo el mundo que estáis creando. Yo también temo lo que ocurrirá si no lo hago. Uría dejó caer la capa que el emperador había puesto sobre sus hombros. Yo no formaré parte de vuestra galaxia. Caminó hacia el interior en llamas. El fuego lo envolvió como un abrazo ardiente. Miró el reloj del día final y sonrió cuando el humo lo cubrió todo. Los guerreros aguardaron hasta que la iglesia se derrumbó. El amanecer lamió las montañas. La lluvia extinguió las últimas brasas. Las ruinas de la última iglesia de Terra humeaban en el aire frío. El emperador se volvió por última vez hacia el humo que ascendía al cielo. Vamos, tenemos una galaxia que conquistar. Y mientras descendían la colina, el único sonido que quedó fue el débil campanilleo de un viejo reloj roto, marcando una hora que ya no pertenecía a ningún dios.